Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga, que el Señor los llene con su gracia, con su amor y con su bondad. El día de hoy tenemos otra carta de amor de Dios Padre hacia nosotros, sus hijos y sus hijas. Y quiero pedirle al Señor que nos llene nuestro corazón, que lo vacíe de todo conocimiento que no sea del Señor y que nos lo llene con su gracia, con su bendición, con este nuevo contenido, que hoy sea como un nuevo amanecer para nosotros, para poder entender su palabra, su bondad, su misericordia, para vivir en su gracia. Esto yo se lo pido al Señor, invocando la intercesión de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María, y suplicando, por supuesto, la fuerza, el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi queridísimo hermano y hermana, en el capítulo 5 de la primera carta de San Juan, dice la Escritura, dice: ¿quién vence al mundo sino el que cree en Jesús? En el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que vino con agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio. Quien no cree deja a Dios por mentiroso, al no creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio declara que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Quien acepta al Hijo posee la vida. Quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida. Les escribo a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, esta es una declaración de San Juan en la que al mismo tiempo nos aclara y nos explica que la vida eterna la obtenemos por medio de Jesús. Y quizás eso lo sabemos, pero aquí nos está exigiendo, nos está demandando que lo creamos, que es necesario tomar esa acción, no solamente pensarlo y razonarlo, sino vivirlo, poseerlo. Y dice, todo el que es, dice, quien vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Pregunta. Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. En San Juan, en el capítulo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, el mismo Señor Jesús dice que Él venció al mundo. Entonces la invitación aquí no es tanto a vencer al mundo, sino a conquistarlo en el nombre del Señor. Porque el mundo ya está vencido, dice San Juan 16:33. Jesús dice: yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pide aquí en su carta a San Juan? Vencer al mundo en el sentido de conquistarlo, de hacerlo para el Señor, de presentárselo al Señor. Y dice que tenemos el poder y que tenemos, que Jesús tiene el poder, que Jesús tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque dice que el agua y el Espíritu, dice, son testimonios de que es la verdad, y da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y no solo eso, dice, sino que son tres los testigos. Y habla del agua, el Espíritu y la sangre. El agua y el Espíritu habla del nuevo nacimiento que tenemos nosotros. Es el bautismo.
La sangre es la muerte sacrificial de Cristo, pero fíjese que es testigo, lo tiene en un contexto presente, no pasado. Por eso es que es inactualizado. Y por eso nosotros como cristianos católicos lo actualizamos en la Eucaristía, la sangre y el agua. Ahora, todo este contexto, todo esto dice San Juan desde el capítulo 10, versículo 10 al 13, dice que para eso hay que creer en el Hijo. Dice que no cree, tiene a Dios por mentiroso. El testimonio declara que Dios nos ha dado vida eterna. Otra vez, el testimonio de quién, de la fe, de los que creen. Y repite y remacha: quien acepta al Hijo posee la vida eterna. ¿Cómo lo acepta? Por la fe. Entonces aquí la clave es solo con la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una decisión personal, sí, pero que va junto a la gracia dada por Dios para poder aceptar y para poder creer en esta vida, en esta riqueza, mi querido hermano. Tenemos que releer. Yo lo invito a que relea y lea este pasaje, porque para poderlo entender. Y por supuesto vamos a empatarlo con el Evangelio, porque la iglesia no hemos dicho que no pone las lecturas porque le parezca que sean adecuadas o porque para llenar un espacio, un calendario. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, dice que es la sanación de un leproso del Señor Jesús. Usted se debe recordar de este pasaje. Dice: mientras Jesús se encontraba en un pueblo, se presentó un leproso, el cual, viendo a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres, puedes sanarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra. Jesús le ordenó: no se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote para que le conste. Lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Nuevamente insisto, perdonen en las críticas que tenemos de los hermanitos separados. Religión y relación. Jesús le exige que vaya por religión al templo a presentarse al sacerdote. Continúo, dice: su fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a sanarse de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, el Señor Jesús nuevamente aquí tiene una actitud bien especial, bien increíble. Levítico 14 y Levítico capítulo 13 y 14, habla sobre la impureza y sobre los leprosos. Ahorita quizá ya la entendemos un poco mejor y ya no criticamos tanto al pueblo judío que decía así, que los descartaba, que los hacía para un lado, que veamos ahorita un poquito comparado con el virus, el COVID, que es necesaria una cuarentena. En aquel tiempo la cuarentena de una lepra sin cura, sin la medicina, sin los avances que habían, sin la sanidad, sin la higiene adecuada de un pueblo que vivía en pisos de tierra, obviamente era peor una contaminación. Entonces por eso es de que al leproso se le rechazaba, al leproso se le marginaba del pueblo. Tenía que andar, dice, con la cabeza rapada, destapada y gritando todo el tiempo: soy impuro. Otros andaban con una campanilla, otros andaban alertando a la gente para no contaminarse. Este era uno de ellos, un impuro, un descartado. Y viene Jesús inaugurando su ministerio, inaugurando su misión mesiánica. Como hemos hablado, lo primero que hace es acercarse al impuro, acercarse al marginado. Diferencia, mi queridísimo hermano, del fariseo. El fariseo, que etimológicamente viene de una palabra, de un significado que significa apartado, puro. Cuidado, porque hay fariseos modernos, pueden haber fariseos modernos ahorita en nuestros tiempos,
Y eso no es vencer al mundo, eso no es conquistar al mundo, eso no es acercarse al mundo para ganarlo para Dios. Él se acerca, hace lo contrario de los apartados, de los que se sienten privilegiados. Se acerca al impuro, lo toca, lo acoge. El enfermo le buscó, es decir, el enfermo le suplicó, pero el enfermo hizo algo también. Ahí es donde entra la fe operante que dice San Juan, la fe que es una decisión personal junto a la gracia dada por Dios que hablaba San Juan. Es cierto, pero el enfermo se dejó tocar por Jesús. Se sana y le dice inmediatamente, ve al sacerdote para regresar a la religión, para que sea certificado, que es purificado, para que pueda regresar a las oraciones, a los ritos, a la religión, para que regrese al camino, para que regrese. Y le dice, queda limpio, queda limpio. Al quedar limpio ya hay una restauración, le declara que está transformado, le declara que está transparente, le declara que está limpio, le declara que está puro, le declara que le declara algo que a lo mejor te recuerda a ti, que me recuerda a mí. La confesión, mi querido hermano, el sacramento de la confesión, en donde el sacerdote, en nombre de Dios, en nombre del Señor Jesús, te declara puro, te declara transparente, te declara transformado. Y es cuestión tuya y mía, es cuestión personal, es una decisión personal el aceptarlo por fe de que así es, para recibir ¿qué? La gracia del sacramento dada por Dios en la confesión. Y así empieza la conquista del mundo para Cristo. Así empieza la conquista de Cristo para el mundo y para su iglesia. Y eso es a lo que el Señor nos invita al día de hoy. Y para eso nos llama y nos dice, hay 3 testigos, el agua, la sangre, el fuego, el Espíritu Santo, la fuerza que nos dejó dada. El agua, que ya vimos, que es la nueva vida del bautismo. Y la sangre, pero el agua y la sangre sacramental se hacen actualizadas en la Eucaristía. La fuerza para nosotros los hijos y las hijas de Dios, tomar valor y autoridad para conquistar al mundo, para repartir al Cristo que se parte en esa Eucaristía, mi querido hermano, para el que está marginado, no por la lepra, no por la enfermedad, no por el virus, pero por la enfermedad del pecado, porque se siente rechazado, porque se siente lastimado, porque se siente vulnerado, porque no se siente digno, porque se siente impuro. Y eso me recuerda a mí una anécdota, y me extiendo un poquito más, perdone que le tome de su valioso tiempo, pero dice que don Orione, sacerdote de Don Bosco, fue a dar una misa a la iglesita del pueblo donde estaba. La casa parroquial o la casa donde él vivía estaba parte de la iglesia. Él fue a la iglesia, hizo la misa, era de noche, estaba nevando, había mucho frío, terminó la Eucaristía y dentro de la homilía dijo algo que le salió que no tenía preparado. Dice que había poca gente, viejecitas, un par de hombres, pero lo que dijo que aún si alguien hubiera envenenado el plato de comida de su madre, de su propia madre, Dios con su misericordia, si ese hombre se arrepiente, Dios le perdonaría. Terminó la homilía, cerró la iglesia, se fue a su casa y dice que cuando iba de camino sintió y escuchó pasos detrás de él, pasos fuertes que venían, y era un barrio que no era muy amigable, y entonces él empezó a recogerse de su capa y a ver para atrás, y se le acerca un hombre y le dice: padre, usted fue el que dio la misa hace un momento, si usted dijo esto y esto de que si alguien envenena a su madre, Dios le perdona si se arrepiente. Sí. El hombre cayó de rodillas y le dijo: padre, yo hice lo que usted precisamente habló. Yo envenené a mi madre y me arrepiento y le clamo a Dios por su perdón. Se confesó,
lloró, dice que lo abrazó, no lo soltaba, pidió el perdón de Dios y fue restaurado un hijo de Dios. Fue conquistado para Dios allí, una parte del mundo para Cristo y para su iglesia. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios hoy nos exige, hoy nos invita, hoy nos muestra lo que tenemos que hacer. Tenemos a los testigos que nos dan autoridad, el Espíritu Santo de Dios, el agua y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Acudamos a la palabra de Dios, acudamos a la Eucaristía y empecemos por conquistar el mundo nosotros mismos en nuestros propios pecados, en nuestras propias limitaciones, en nuestras propias actitudes, para poderlo presentar a Cristo Jesús limpio y transparente. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.